había dejado claro una cosa: ninguna interrupción durante la videoconferencia con un inversor clave. La reunión era crucial. Cada segundo contaba, hasta que algo pequeño cruzó la puerta entreabierta, un bebé en su reunión. Y lo que el millonario decidió hacer, nadie lo esperaba. Daniel Velasco había dado una instrucción clara esa mañana. Nadie debía acercarse a su despacho mientras durase la videoconferencia con Singapur. Nada de limpieza, nada de interrupciones, nada que pudiera generar el menor ruido de fondo. El señor Sato era un inversor meticuloso, de esos que analizan cada detalle, cada gesto, cada silencio incómodo. Y Daniel no podía permitirse ni un solo error. 2 millones de euros dependían de los próximos 40 minutos. 2 millones que consolidarían su posición como uno de los gestores de fondos de inversión más agresivos de Madrid. Por eso, cuando escuchó ese ruido suave en el pasillo, apenas perceptible pero innegable, algo en su mandíbula se tensó. Un arrastre, como si alguien deslizara algo contra el suelo de mármol pulido. Daniel no desvió la mirada de la pantalla, pero sus dedos se detuvieron sobre el teclado por una fracción de segundo. Como puede ver en el análisis del tercer trimestre, continuó el señor Sato desde la pantalla central, ajustándose las gafas con precisión quirúrgica. Volatilidad del mercado asiático presenta tantas oportunidades como riesgos. Calculados, Daniel asintió, forzando su concentración de vuelta a los números. Las proyecciones eran sólidas, los márgenes de beneficio impecables, todo estaba saliendo exactamente como había planeado. Pero entonces volvió a escucharlo. El mismo ruido, más cerca esta vez. Un arrastre rítmico, suave, como si alguien estuviera arrastrando por el pasillo. Daniel sintió la irritación subirle por la garganta como ácido. ¿Quién había ignorado su instrucción? Teresa. Alguien del personal del edificio. Fuese quien fuese, iba a tener una conversación muy clara sobre el significado de la expresión no interrumpir en cuanto terminara esta videoconferencia. Respiró hondo, controlando la ira con la misma disciplina con la que controlaba cada aspecto de su vida, y volvió a enfocarse en Sato. Señor Velasco, ¿está de acuerdo con la estructura de pagos que propongo? La voz de Sato lo trajo de vuelta. Daniel parpadeó, revisando mentalmente la última parte de la conversación que apenas había procesado. Mierda, pensó. Por supuesto, respondió con la seguridad automática de quien ha cerrado cientos de negocios. La liquidez en 3 fases nos da el margen de maniobra necesario. Procedamos con los términos que usted ha planteado. Sato asintió, aparentemente satisfecho. Daniel exhaló despacio. Aún tenía control. Aún podía salvar esto, pero el ruido no paraba. Ahora era diferente. Ya no era un arrastre. Era un golpeteo suave, intermitente, como si alguien estuviera golpeando algo contra el suelo. Daniel apretó los dientes. Quienquiera que fuese, estaba justo fuera de su despacho, exactamente donde había dicho a todos que no estuvieran. Enviaré los documentos finales a su equipo jurídico esta tarde, dijo Sato. Espero tener respuesta antes del viernes. La tendrá, respondió Daniel. Su voz sonó tensa incluso para él. Sato lo miró con esa expresión indescifrable que muchos inversores veteranos parecían perfeccionar con los años. ¿Está seguro de que todo va bien por ahí, señor Velasco? Parece distraído. Todo está perfecto, mintió Daniel, solo revisando las últimas cifras mentalmente. Sato asintió lentamente, sin parecer totalmente convencido, pero no insistió. Muy bien. Entonces espero su confirmación final antes del cierre de los mercados del viernes. Que tenga un buen día, señor Velasco. La pantalla se apagó. Daniel se quedó inmóvil por un segundo, mirando el reflejo de su propio rostro, en el monitor oscuro. Tenía la mandíbula apretada, los hombros tensos. 2 millones de euros. Casi lo había arruinado por culpa de una distracción estúpida. Se levantó de la silla con un movimiento brusco y caminó hasta la puerta del despacho. El ruido había cesado, pero eso no importaba. Alguien había desobedecido una orden directa. Alguien había puesto en riesgo una negociación crucial y Daniel Velasco no toleraba ese tipo de incompetencia. Abrió la puerta esperando encontrar a Teresa con una escoba, o quizás al
encargado de mantenimiento del edificio, haciendo alguna reparación no autorizada. A cualquiera que fuese, iba a dejárselo muy claro. En su ático, sus reglas no eran sugerencias, eran leyes, pero cuando miró hacia el pasillo, lo que vio lo dejó completamente inmóvil. Una bebé sentada en medio del pasillo de mármol, vestida con un pelele rosa, claro, y calcetines blancos que no combinaban. Tenía el pelo oscuro y rizado, apenas un mechón rebelde cayendo sobre la frente, y estaba mirando directamente hacia él. Sin llorar, sin hacer ruido alguno, solo mirando con esos ojos enormes, oscuros, curiosos, como si Daniel fuese la cosa más interesante que había visto en toda su corta vida. La bebé inclinó la cabeza hacia un lado y entonces sonrió. Una sonrisa pequeña, torcida, que arrugó su nariz y mostró dos dientecitos diminutos apenas despuntando. Daniel abrió la boca para decir algo, pero no salió sonido alguno. Su cerebro intentaba procesar la situación y fallaba estrepitosamente. Había una bebé en su ático de lujo en el centro de Madrid, en su pasillo, a menos de 2 metros de distancia, y él no tenía la menor idea de cómo había llegado allí. ¿Qué? Fue lo único que logró articular. La bebé soltó un gorjeo alegre, como si la voz de Daniel fuese una invitación a conversar, y extendió una manita regordeta hacia él. Sus deditos se abrían y cerraban en un gesto que claramente significaba «Ven aquí». Daniel dio un paso atrás instintivamente. No sabía nada de bebés. Nunca había sostenido uno, nunca había querido estar cerca de uno. Los bebés eran caos, ambulante. Lloraban sin razón, necesitaban atención constante, transformaban cualquier espacio ordenado en un desastre. Y sin embargo, allí estaba esa pequeña criatura sentada en su pasillo de diseño, como si fuese la cosa más natural del mundo, mirándolo con una confianza que lo desconcertaba completamente. «Teresa», llamó Daniel sin quitar los ojos de la bebé. Su voz sonó más alta de lo que pretendía. Casi un grito. «Teresa». Silencio. Ninguna respuesta. Daniel sintió el pánico empezar a subirle por el pecho. ¿Dónde estaba su empleada del hogar? ¿Por qué había una bebé sola en medio del pasillo? ¿Y por qué esa bebé lo miraba como si lo conociera? «Teresa, necesito que venga ahora mismo». Volvió a llamar, esta vez con más urgencia. La bebé pareció interpretar su tono de voz como algo divertido, porque soltó una risita y comenzó a gatear hacia él. No era un gateo coordinado, más bien una combinación errática de arrastrar las rodillas y empujar con las manos, pero era decidido. Claramente tenía un objetivo, llegar hasta donde estaba Daniel. No, murmuró Daniel, dando otro paso atrás. «Quédate ahí, no te muevas». Pero la bebé no tenía intención alguna de obedecer. Avanzaba con determinación, haciendo esos ruiditos suaves que los bebés hacen cuando están concentrados en algo. Daniel miró desesperadamente por el pasillo, esperando que Teresa apareciera de la nada y se encargara de la situación. Pero no había nadie, solo él y esa pequeña criatura que cada vez estaba más cerca. Cuando la bebé llegó a sus pies, paró y levantó la mirada hacia él. Entonces, extendió ambos brazos hacia arriba, con las manos abiertas. En ese gesto universal que significa «cógeme en brazos», Daniel se quedó paralizado. «Esto no está pasando», dijo en voz baja, más para sí mismo que para la bebé. Pero la bebé no bajó los brazos. Solo continuó mirándolo con esos ojos enormes, esperando, confiando, como si supiera, con alguna certeza inexplicable, que Daniel iba a hacer lo correcto. Y algo en esa mirada, algo en la forma en que esa pequeña criatura lo observaba, sin miedo, sin juicio, sin expectativas más allá de ser sostenida, hizo que algo dentro de Daniel se rompiera. No fue una ruptura dramática, no fue una revelación repentina, fue algo más sutil, más peligroso. Fue una grieta en un muro que había pasado 36 años construyendo ladrillo a ladrillo. Lentamente, sin saber muy bien por qué lo hacía, Daniel se arrodilló delante de la bebé. Quedaron a la misma altura. Ella lo miró y él la miró de vuelta. «¿Quién eres tú?», preguntó Daniel en voz baja. La bebé respondió con un balbuceo incomprensible y volvió a extender los brazos. Y entonces Daniel Velasco
el hombre que nunca cometía errores, el hombre que controlaba cada aspecto de su vida con precisión milimétrica, el hombre que había jurado que nunca se dejaría afectar emocionalmente por nada ni nadie, hizo algo completamente inexplicable. Extendió los brazos y levantó a la bebé. Ella se acomodó contra su pecho, como si ese fuese exactamente el lugar donde debería estar, con la cabeza apoyada en su hombro y uno de sus puñitos agarrándose a la tela de su camisa de diseño italiano. Pesaba casi nada. Estaba calentita y olía a talco y a algo dulce que Daniel no supo identificar. Señor Velasco. La voz de Teresa llegó desde el otro extremo del pasillo, quebrada, aterrorizada. Daniel levantó la mirada y la vio allí, pálida como un fantasma, con las manos cubriendo su boca. Tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Yo lo siento mucho, señor. Yo no quería. Se me escapó. Solo fui un momento al baño y cuando volví, ella ya no estaba. ¿Y yo? Su voz se quebró completamente. Daniel debería estar furioso. Debería despedirla en ese mismo instante. Debería exigir explicaciones, dejar claro que esto era inaceptable, que había violado su confianza y sus reglas de la manera más flagrante posible. Pero cuando abrió la boca para decir todo eso, lo que salió fue completamente diferente. ¿Es tuya?, preguntó con la voz extrañamente suave. Sí, señor. Es mi hija. Tiene 8 meses. Teresa tragó saliva, preparándose para lo peor. Entiendo que quiera despedirme. Solo deme algunos minutos para recoger sus cosas. ¿Desde cuándo?, interrumpió Daniel. Teresa parpadeó, confundida. Perdón, ¿cuánto tiempo hace que la has estado trayendo sin que yo lo supiese? El silencio que siguió fue denso, pesado. Teresa bajó la mirada. 3 meses, señor. 3 meses. 90 días de engaño. Daniel sintió que debería estar indignado, traicionado, pero la única cosa que sentía mientras sostenía a esa bebé, calentita contra su pecho, era una curiosidad extraña, una pregunta que nunca pensó que se haría. ¿Por qué?, preguntó finalmente, y esa pregunta simple y directa fue el comienzo de todo. Teresa no supo cómo responder a esa pregunta. No esperaba curiosidad, esperaba furia, desprecio, quizás un ultimátum frío y profesional. Pero no esa palabra, tan simple, tan directa, pronunciada con una voz que sonaba casi humana. Se quedó allí parada, con las manos aún temblando, intentando encontrar las palabras correctas mientras veía a su jefe, ese hombre que nunca le había dirigido más de 3 frases seguidas, sosteniendo a Elena como si no supiera muy bien qué hacer con ella, pero tampoco quisiera soltarla, porque no tengo con quién dejarla, señor, respondió finalmente Teresa con la voz apenas audible. No tengo familia aquí en Madrid. Mi madre vive en el pueblo y está enferma. Mi hermana tiene sus propios hijos. Las guarderías cuestan más de lo que gano en una semana. Y yo necesitaba este trabajo. Necesitaba que usted no lo supiese. Daniel la miró en silencio. Elena se había quedado quieta contra su pecho, con la cabeza apoyada en su hombro y un puñito agarrado a su camisa. Podía sentir la respiración suave de la bebé. El peso calentito de su pequeño cuerpo era extraño, incómodo, y al mismo tiempo, algo en esa sensación le resultaba inquietantemente reconfortante. 3 meses, repitió Daniel, más para sí mismo que para Teresa. 3 meses, trabajando aquí con una bebé escondida. ¿Dónde la dejabas? Teresa bajó la mirada, avergonzada. En el cuarto de la colada, señor. Tengo una almohadita pequeña. Algunos juguetes que no hacen ruido. Ella es tranquila, casi nunca llora. Solo, hoy, no sé qué pasó. Creo que le están saliendo los dientes y su voz se quebró. Lo siento mucho. Sé que no hay excusa. Sé que le mentí. Daniel debería estar de acuerdo con esa afirmación. Debería sentirse traicionado. En su mundo, la honestidad era fundamental. Los contratos cumplían, las reglas se respetaban, y cualquier desvío de eso era inaceptable. Había despedido empleados por errores mucho menores.
Había terminado relaciones profesionales por infracciones técnicas insignificantes, pero mientras miraba a Teresa, viendo las ojeras bajo sus ojos, las manos agrietadas por el trabajo constante, la forma en que sus hombros temblaban ligeramente, no sentía rabia. Sentía algo más complejo, algo que no sabía nombrar. ¿Y los otros?, preguntó Daniel. ¿Quién más lo sabía? Teresa parpadeó, sorprendida por la pregunta. El portero, el señor Ramón, la señora que limpia el portal, doña Luisa, el chico de los repartos. Pero ellos nunca dijeron nada porque me respetan. Saben que soy madre soltera, saben que estoy haciendo lo que puedo. Daniel procesó esa información lentamente. Entonces no era solo Teresa, era todo, un sistema silencioso de complicidad que operaba bajo sus narices en su propio edificio de lujo, sin que tuviese la menor idea. Las personas que veía todos los días, que lo saludaban con cortesía profesional, que mantenían su mundo funcionando sin problemas, todas sabían algo que él ignoraba completamente. Y en lugar de enfadarse, en lugar de sentirse excluido o engañado, la única cosa que sentía era una curiosidad extraña sobre cómo había sido tan ciego. Elena se movió ligeramente en sus brazos, soltando un suspiro pequeño antes de acomodarse mejor contra su pecho. Daniel bajó la mirada hacia ella. La bebé tenía los ojos cerrados ahora, las pestañas oscuras descansando sobre sus mejillas regordetas. Se estaba durmiendo sobre él, un extraño completo que acababa de conocer hacía 5 minutos. «No voy a despedirte», dijo Daniel de repente. Las palabras salieron antes de que pudiese procesarlas completamente. Teresa levantó la mirada tan rápido que casi se mareó. «¿Qué? No voy a despedirte», repitió Daniel, esta vez con más firmeza. «Pero necesito que me expliques cómo funciona esto. ¿Cómo conseguiste manejar la situación durante 3 meses sin que yo me diese cuenta?» Teresa lo miró como si acabase de hablar en otro idioma. «Señor Velasco, yo entiendo». «Yo tampoco», admitió Daniel, y era verdad. No entendía por qué no estaba furioso. No entendía por qué no había exigido que Teresa saliese de su ático inmediatamente. No entendía por qué continuaba sosteniendo a esa bebé como si fuese la cosa más natural del mundo. Pero necesito entender. Así que siéntate y explícame. Teresa dudó, mirando hacia el salón como si sentarse en presencia de su jefe fuese una transgresión tan grave como traer a su hija a escondidas. Pero Daniel ya estaba caminando hacia el sofá de diseño, moviéndose con cuidado para no despertar a Elena. Se sentó y por primera vez en años no le importó que los cojines no estuviesen perfectamente alineados. Teresa lo siguió lentamente, sentándose en el borde del sillón individual, con la espalda muy recta, las manos entrelazadas sobre el regazo. Llegó a las 7 de la mañana por la entrada de servicio, comenzó Teresa con voz temblorosa. «Elena siempre viene dormida. La pongo en el cuarto de la colada con su almohadita y sus juguetes. Le doy el biberón antes de que usted se despierte. Trabajo mientras ella duerme o juega. Al mediodía le doy otro biberón. Y así, hasta que nos vamos. Nunca había salido del cuarto de la colada. No sé cómo llegó hasta aquí». Daniel miró a la bebé dormida en sus brazos. Gateó, dijo simplemente, «hasta mi despacho, en medio de la videoconferencia más importante de mi carrera». Teresa se encogió visiblemente. «Lo siento muchísimo, señor. Si hubiese arruinado su negocio por mi culpa». «Yo no lo arruinó», la interrumpió Daniel. «Casi, pero no lo arruinó». Hubo un silencio largo. Daniel podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, minimalista, el zumbido suave del aire acondicionado centralizado, respiración tranquila de Elena. Todo el resto era quietud en el ático con vista a la Gran Vía. «¿Por qué no pediste ayuda?», preguntó Daniel finalmente. «¿Por qué no me dijiste que necesitabas tiempo libre para buscar una guardería o un horario diferente?» Teresa lo miró como si acabase de sugerir algo completamente absurdo. «Señor Velasco, usted no es ese tipo de jefe. Usted tiene reglas, expectativas, no quiere complicaciones». Daniel abrió la boca para contradecirla, pero se detuvo porque tenía razón. Eso era exactamente lo que él proyectaba, lo que había cultivado intencionalmente
y durante años en el competitivo mundo financiero de Madrid. La imagen del hombre que no toleraba errores, que no aceptaba excusas, que mantenía todo bajo control, porque cualquier desvío era una amenaza, y funcionaba. En los negocios lo hacía temible, respetado, pero aquí, en este momento, sosteniendo a una bebé que se había dormido sobre él, con una confianza que no merecía, esa imagen le parecía hueca, vacía. Tienes razón, admitió Daniel. No soy ese tipo de jefe, hizo una pausa. ¿O no lo era? No lo sé. Teresa no dijo nada. Solo lo miraba con una mezcla de confusión y cautela. Pero esto no puede seguir así, continuó Daniel. No puedes seguir trayéndola a escondidas. Es peligroso para ella, para ti, para... Se detuvo, buscando las palabras correctas. Para todos. Lo sé, susurró Teresa. Voy a buscar otra solución. Tal vez pueda... No, la interrumpió Daniel. No voy a dejar que busques otra solución sola. Vamos a encontrar una juntos. El silencio que siguió fue tan denso que Teresa pensó que había escuchado mal. ¿Juntos? Juntos, confirmó Daniel. Pero necesito saber más sobre tu situación, sobre lo que necesitas, sobre... Miró a Elena, que continuaba durmiendo, completamente ajena a la conversación que estaba determinando su futuro. Sobre ella, Teresa tragó saliva. No entiendo por qué está haciendo esto, señor Velasco. Yo tampoco, admitió Daniel por segunda vez. Y era verdad. No entendía qué impulso lo había llevado a coger a esa bebé en brazos. No entendía por qué no. Estaba furioso. No entendía por qué. En lugar de restaurar el orden y el control, que siempre habían sido su prioridad, estaba sentado en su salón con una bebé, dormida sobre su pecho, haciendo promesas que no sabía si podría cumplir. Pero sé que no puedo simplemente despedirte y olvidar que esto pasó. No puedo. Se detuvo, buscando las palabras. No puedo fingir que no vi esto, señaló a Elena. Con un gesto sutil de la cabeza, Teresa siguió su mirada. Cuando volvió a mirarlo, había lágrimas en sus ojos. Gracias, señor Velasco. Daniel asintió, incómodo con la gratitud. No me des las gracias todavía. No sé qué vamos a hacer. Solo sé que algo tiene que cambiar. Los días siguientes fueron extraños para Daniel. No porque su rutina cambiase drásticamente, sino porque comenzó a notar cosas que siempre habían estado ahí, pero que había ignorado con éxito durante años. Como el hecho de que Teresa llegaba exactamente a las 7:05 cada mañana, nunca a las 7 en punto como estipulaba su contrato, o que siempre traía 2 bolsas grandes, una con su ropa, de cambio, y otra que ahora sabía que contenía todo lo necesario para cuidar de una bebé durante 8 horas, o que cuando limpiaba la cocina lo hacía en completo silencio, sin poner la radio ni tararear, como hacían otras personas. Silencio, siempre silencio, porque no podía arriesgarse a despertar a Elena, porque no podía llamar la atención, porque su supervivencia dependía de ser invisible. Daniel no había vuelto a mencionar la conversación que tuvieron, no había vuelto a preguntar sobre Elena ni sobre la situación de Teresa. Simplemente continuó con su vida como si nada hubiese pasado, yendo a la oficina en el distrito financiero, asistiendo a reuniones, cerrando acuerdos. Pero algo había cambiado, algo sutil que no podía definir. Ahora, cuando escuchaba ruidos suaves en la zona de servicio mientras trabajaba desde casa, no los ignoraba. Se descubría parando, conteniendo la respiración, esperando. ¿Esperando qué? No lo sabía exactamente. Tal vez otro llanto, tal vez otro momento en que Elena escapase y gatease hasta su despacho. Tal vez otra oportunidad de sostenerla. Ese pensamiento lo perturbaba profundamente, porque Daniel Velasco no era un hombre que buscase oportunidades para cargar bebés. No era un hombre que pensase en niños pequeños cuando debería estar concentrado en el IBEX 35. Y, sin embargo, allí estaba. Un viernes por la tarde, 3 días después del incidente, Daniel salió temprano de una reunión. Su socio Ricardo lo había mirado raro cuando canceló la cena con inversores potenciales alegando asuntos personales. ¿Asuntos personales?
había repetido Ricardo con incredulidad. ¿Tú? ¿Desde cuándo tienes asuntos personales? Daniel no supo qué responder. Solo se fue. Cuando llegó al ático, eran las 14:30. Teresa aún estaba allí, terminando de limpiar los ventanales del salón que daban a la ciudad. Se sobresaltó cuando lo vio entrar. Señor Velasco, dijo rápidamente, dejando la bayeta que tenía en la mano. No, esperaba que llegase tan pronto. Si necesita que me vaya, no, la interrumpió Daniel. Quédate. Necesito hablar contigo. Vio cómo la tensión se apoderaba de los hombros de Teresa. Esa postura defensiva, que ya le resultaba familiar, como si siempre estuviese esperando el golpe. ¿Hice algo malo?, preguntó Teresa con voz cautelosa. No, respondió Daniel. Al contrario, he hecho algunas llamadas. He investigado opciones. Teresa lo miró sin entender. Opciones para Elena. Guarderías, centros de cuidado infantil, programas de apoyo del ayuntamiento. Daniel sacó su móvil y le mostró una lista que había compilado durante los últimos 2 días. Hay 3 guarderías cerca de aquí que tienen plazas disponibles. 2 de ellas son públicas y ofrecen subvenciones de la Comunidad de Madrid para madres trabajadoras. La tercera es privada, pero tiene un programa de becas. Teresa miró la pantalla como si fuese algo peligroso. Señor Velasco, yo no puedo. No son tan caras como piensas, la interrumpió Daniel. Con la subvención, más accesible, costaría aproximadamente 250 euros al mes. Y si calificas para la beca de la tercera, podría ser incluso menos. Teresa tragó saliva. 250 euros todavía es mucho para mí, señor. Después de pagar el alquiler de la habitación, las facturas, la comida, el abono, transporte, sobra muy poco. Daniel ya había anticipado esa respuesta. Por eso voy a aumentarte el sueldo. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Teresa lo miró como si acabase de decir algo completamente absurdo. ¿Qué? Voy a aumentar tu sueldo, repitió Daniel. Un 30%. Eso debería cubrir la guardería y dejar un margen para emergencias. Teresa abrió y cerró la boca varias veces sin emitir sonido. Finalmente encontró su voz. No puedo aceptar eso. ¿Por qué no? Porque usted no tiene que hacer esto. Porque yo le mentí. Porque tienes miedo de que haya algo más detrás, terminó Daniel por ella. Teresa bajó la mirada, avergonzada, pero no lo negó. Daniel suspiró. Mira, sé que esto es extraño. Sé que no soy conocido por mi generosidad. Sé que probablemente piensas que hay algún motivo oculto detrás de esto. Se pasó una mano por el pelo, buscando las palabras correctas, pero la verdad es que vi algo el martes, algo que no puedo ignorar. Vi a una mujer que está trabajando el doble que cualquiera, haciendo su trabajo impecablemente mientras cuida de una bebé en secreto, todo porque no tiene otra opción. Y vi a una bebé que merece algo mejor que pasar 8 horas escondida en un cuarto de la colada. Hizo una pausa, y me di cuenta de que tengo los recursos para cambiar eso, así que voy a hacerlo. Teresa tenía lágrimas en los ojos de nuevo. No sé qué decir. Di que sí, respondió Daniel simplemente. Teresa se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Puedo preguntarle algo, señor Velasco? Claro. ¿Por qué está haciendo esto realmente? No me malinterprete. Estoy agradecida, pero usted no es así. Todos en el edificio hablan de lo exigente que es, de lo riguroso que es, y de repente está ofreciéndome un aumento y ayudándome a buscar guardería para mi hija. ¿Por qué? Era una buena pregunta. Una pregunta que Daniel se había hecho aproximadamente 100 veces en los últimos 3 días y aún no tenía una respuesta clara. Honestamente, no lo sé, admitió. Tal vez cuando Elena me miró aquel día, algo en mí paró. Se sintió ridículo. No importa. El punto es que puedo ayudar y voy a hacerlo. Teresa lo estudió por un largo momento. ¿Puedo verla?, preguntó Daniel de repente. La pregunta sorprendió a los dos. Teresa parpadeó. ¿A Elena? Sí. Si no es molestia. Teresa dudó, pero entonces asintió lentamente. Está durmiendo en el cuarto de la colada. Puedo traerla si quiere. No, dijo Daniel. Voy yo. Siguió a Teresa hasta la zona de servicio.
un espacio que nunca había visitado en los 2 años que llevaba viviendo en ese ático. Era más grande de lo que imaginaba, con lavadora, secadora, estanterías llenas de productos de limpieza y toallas dobladas con precisión militar. Y en un rincón, sobre una almohada fina, rodeada de cojines para que no rodase, estaba Elena. Durmiendo boca arriba, con los brazos extendidos sobre la cabeza y la boca ligeramente abierta, vestía un pelele amarillo con patitos estampados. Tenía un chupete medio cayendo de los labios. Daniel se acercó despacio, como si tuviese miedo de despertarla, se arrodilló al lado de la almohada y la observó. Era tan pequeña, tan vulnerable, tan completamente ajena al hecho de que su existencia había desestabilizado por completo la vida cuidadosamente ordenada de un hombre, que ni siquiera sabía su nombre hacía una semana. «Tiene 8 meses», dijo Teresa en voz baja detrás de él. «Los cumplió el lunes pasado». «¿Siempre duerme así?», preguntó Daniel. «Como una estrella de mar, completamente relajada». Teresa sonrió por primera vez desde que Daniel la conocía. Una sonrisa genuina, llena de amor maternal, siempre. Desde que nació. Le gusta sentirse libre. Daniel extendió la mano sin pensar y tocó suavemente uno de los pies de Elena cubierto por el calcetín. Era minúsculo, calentito. Ella se movió ligeramente, frunciendo la nariz, pero no se despertó. «¿Dónde está el padre?», preguntó Daniel. No sabía por qué preguntó eso. No era asunto suyo, pero la pregunta salió antes de que pudiese detenerla. Teresa se tensó visiblemente. «Se fue cuando le dije que estaba embarazada. Dijo que no estaba listo para ser padre, que tenía planes, que un bebé no era parte de esos planes». Su voz era plana, desprovista de emoción, como si hubiese contado esa historia tantas veces que ya no dolía. O quizás dolía tanto que había aprendido a no sentir nada. «Lo siento mucho», dijo Daniel. «No es culpa suya», respondió Teresa. «Es mía por confiar en la persona equivocada». No, dijo Daniel con más firmeza de la que pretendía. «No es tu culpa. Él es un cobarde. Elena está mejor sin él». Teresa lo miró, sorprendida. «¿De verdad piensa eso?». «Sí», respondió Daniel sin dudar. «Cualquier hombre que abandona a su hijo no merece ser llamado padre». Elena escogió ese momento para despertarse. Abrió los ojos lentamente, parpadeando contra la luz del fluorescente, y miró directamente a Daniel. Por un segundo pareció confundida. Entonces su rostro se iluminó con una sonrisa enorme, mostrando esos 2 dientecitos diminutos, y extendió los brazos hacia él, igual que la primera vez, como si lo reconociese, como si supiese que era seguro. «¿Quiere cogerla?», dijo Teresa suavemente. «¿Puedo?», preguntó Daniel. Teresa asintió. Daniel levantó a Elena con cuidado. Ella se acomodó inmediatamente contra su pecho, haciendo ese sonido de satisfacción que los bebés hacen cuando encuentran exactamente donde quieren estar. Y Daniel, por segunda vez en una semana, sintió que algo en su pecho se apretaba. «Hola», pequeña, murmuró. Elena respondió con un balbuceo alegre y agarró su corbata de seda con ambas manos. «¿Le gustas?», observó Teresa con una sonrisa. «Parece», respondió Daniel. Y entonces, sin saber muy bien de dónde venía el impulso, añadió: «Teresa, quiero que sepas que esto no es solo el dinero o la guardería. Si necesitas algo más, si hay algo que pueda hacer para ayudar, quiero que me lo digas. ¿Está bien?». Teresa lo miró con los ojos brillantes. «¿Por qué es tan bueno conmigo, señor Velasco?». «No entiendo». Daniel tampoco entendía. Pero mientras sostenía a Elena, sintiendo su peso, calentito contra su pecho, y viendo la gratitud cruda en los ojos de Teresa, se dio cuenta de algo. Tal vez no necesitaba entender. Tal vez solo necesitaba hacer. «Porque todos merecemos una oportunidad», dijo finalmente. «Y porque tal vez yo también necesite una». El lunes siguiente, Teresa llegó con Elena a las 7:05 como siempre, pero esta vez no entró directamente por la puerta de servicio hacia el cuarto del colada. Esta vez tocó el timbre de la entrada principal. Daniel abrió la puerta él mismo, algo que casi nunca hacía. Normalmente dejaba que el sistema de domótica manejase todo, pero hoy
Había esperado junto a la puerta con una taza de café en la mano y una sensación extraña en el pecho que no supo identificar hasta que vio a Teresa parada allí con Elena en brazos, envuelta en una mantita rosa. Era expectación. Estaba esperando verlas. «Buenos días». Señor Velasco, saludó Teresa con cautela. Elena lo vio y comenzó a mover los brazos con entusiasmo, haciendo ese ruido agudo de alegría que los bebés hacen cuando ven a alguien que les gusta. Daniel sonrió sin darse cuenta. «Buenos días», respondió. «Entrad». Teresa entró mirando alrededor, como si nunca hubiese visto el recibidor y principal del ático. Y probablemente no lo había visto. Siempre había usado la entrada de servicio, manteniendo su presencia lo más discreta posible. Ahora, estaba parada en el centro del espacio, sobre el mármol de Macael que Daniel había seleccionado personalmente, bajo la lámpara de diseño que costaba más que el salario anual de Teresa. Y por primera vez a Daniel le pareció excesivo, innecesario. «Hablé con la directora de la guardería Arcoíris», dijo Daniel, dejando su taza de café sobre la consola de entrada. «Aquí tienes el programa de la subvención. Pueden recibir a Elena a partir del miércoles». Teresa lo miró con ojos enormes. «¿El miércoles? ¿Tan pronto?» «Sí. Completé los formularios preliminares y envié la información que me diste. Solo necesitan que vayas mañana para firmar los documentos finales y hacer la visita a las instalaciones». «Señor Velasco, yo...» Teresa no terminó la frase, simplemente se quedó allí, parada, sosteniendo a Elena, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «No llores», dijo Daniel, incómodo. No sabía qué hacer cuando las personas lloraban. Normalmente evitaba situaciones que pudiesen llevar a ese tipo de reacciones emocionales. «Perdón». Teresa se limpió rápidamente las lágrimas. «Es solo que nadie nunca hizo algo así por mí». Daniel no supo qué responder a eso. Elena extendió los brazos hacia él, como venía haciendo cada vez que lo veía últimamente. Y Daniel, sin pensar dos veces, la cogió en brazos. Se estaba convirtiendo en un hábito peligroso, probablemente, pero no conseguía detenerse. «¿Qué hago mientras tanto?», preguntó Teresa. «¿Con Elena hasta el miércoles?» «Tráela contigo», respondió Daniel, «pero no al cuarto de la colada». «Instalado. Un cuarto de juegos». Teresa parpadeó. «¿Qué?». Daniel señaló hacia el pasillo, la habitación que había estado vacía al lado de la cocina. «Mandé traer algunas cosas. Un parque, juguetes, una cuna de viaje. No sé si está bien. Nunca he comprado cosas para bebés, pero el vendedor de El Corte Inglés dijo que era apropiado para su edad». Teresa lo siguió por el pasillo en completo silencio. Cuando llegaron a la habitación, se quedó paralizada en la puerta. El espacio que había estado vacío desde que Daniel compró el ático ahora estaba lleno de color. Una alfombra de goma eva cubría el suelo de madera. Un parque grande ocupaba el centro, rodeado de cestas con juguetes. Había una mecedora junto a la ventana, una cuna de viajes en el rincón, un cambiador completamente equipado con pañales, toallitas, cremas. Hasta había un móvil musical colgado sobre el parque con animalitos de peluche girando suavemente. «Esto es demasiado», susurró Teresa. «Es lo necesario», corrigió Daniel. «Y antes de que digas que no puedes aceptar, déjame aclarar algo. Esto no es solo para ti, es para ella», señaló a Elena, que miraba todo con ojos enormes y curiosos. «Ella lo merece». Teresa se cubrió la boca con una mano, intentando contener el llanto, pero las lágrimas salieron de todas formas. Daniel se sintió completamente perdido. «¿Hice algo malo?», preguntó preocupado. «¿Es muy exagerado? ¿Puedo devolver cosas?». Teresa negó con la cabeza vigorosamente. «Es perfecto. Es solo que no puedo creer que esto sea real». Elena comenzó a retorcerse en los brazos de Daniel, claramente queriendo bajar para explorar todos esos juguetes nuevos. Daniel la colocó cuidadosamente sobre la alfombra de goma. La bebé inmediatamente gateó hacia el parque, agarrándose a los barrotes para ponerse de pie con piernas temblorosas. Daniel sintió una punzada de algo parecido al orgullo cuando la vio sosteniéndose sola. «Pronto va a andar», comentó Teresa, limpiándose las lágrimas. «Lo sé», respondió Daniel.
Y entonces se dio cuenta de cómo eso sonaba extraño, como si tuviese derecho a saberlo, como si fuese parte de la vida de ella. «Señor Velasco», dijo Teresa suavemente, «¿puedo preguntarle algo personal?» Daniel se tensó instintivamente. Preguntas personales significaban revelaciones personales, y él no hacía eso. «Depende de cuán personal», respondió con cautela. «¿Por qué vive solo en una casa tan grande? ¿No tiene familia?» Daniel miró hacia la ventana. Madrid se extendía ante él, llena de edificios, históricos y vidas perfectamente curadas. «Tengo padres», dijo finalmente. «Viven en un pueblo de Castilla y León. Los veo una vez al año, en Navidad. Tengo un hermano menor que vive en Berlín. Hablamos por WhatsApp, tal vez una vez al mes». Hizo una pausa, y eso es todo. «¿No tiene más familia? ¿Amigos?» Daniel sonrió sin humor. «Tengo socios de negocios, tengo contactos profesionales, tengo personas con las que cierro acuerdos millonarios». Se encogió de hombros. «Pero amigos, en el sentido real de la palabra, personas que te conocen más allá de tu utilidad profesional. No, no tengo eso». ¿Por qué? La pregunta era simple, directa y completamente imposible de responder honestamente. «Porque es más fácil así», dijo Daniel. «Porque las relaciones personales son complicadas, imprevisibles. Y yo», se detuvo, consciente de que estaba a punto de revelar más de lo que pretendía. «Yo no lidio bien con lo imprevisible». Teresa lo miró con una expresión que Daniel no supo interpretar. «¿Sabe lo que creo, señor Velasco? Creo que usted lidia con lo imprevisible, o mejor de lo que piensa. Yo aparecí en su vida con una bebé escondida, violé todas sus reglas, interrumpí su reunión más importante, y usted no me despidió, me ayudó. Eso no suena como alguien que no consigue lidiar con lo imprevisible». Daniel no tenía respuesta para eso. Elena soltó un grito de alegría cuando descubrió que uno de los juguetes hacía sonidos al apretarlo. Se sentó en alfombra y comenzó a apretarlo repetidamente, fascinada por el resultado. «Ella le quiere mucho», observó Teresa. «Eso es ridículo», respondió Daniel. «Apenas me conoce». «Los bebés saben», dijo Teresa con convicción. «Saben cuando alguien es seguro, cuando alguien es bueno. Elena no va con cualquiera, pero va con usted». Daniel miró a la bebé, que ahora estaba intentando meterse el juguete en la boca. «No sé nada de bebés», admitió. «No sé cómo cuidarlos, cómo entretenerlos. Necesitan. Nadie sabe hasta que aprende», respondió Teresa. «Yo tampoco sabía nada cuando Elena nació. Estaba aterrorizada, pensé que iba a romperla o hacer algo mal, pero aprendes. Y ella te enseña». Hizo una pausa. «Si quiere aprender, quiero decir». Daniel no respondió inmediatamente, porque la verdad era que sí quería aprender. Quería saber por qué Elena hacía ese ruido específico cuando estaba feliz. Quería saber cómo calmarla cuando lloraba. Quería saber qué la hacía reír. Y eso era aterrador, porque Daniel Velasco no se involucraba emocionalmente. No se permitía querer cosas que no podía controlar. Tal vez dijo finalmente. Era la respuesta más honesta que podía dar. Teresa sonrió. «Es un comienzo». El miércoles llegó más rápido de lo que Daniel esperaba. Teresa se presentó temprano, vestida con más cuidado que el habitual, con Elena lista para su primer día en la guardería. «Estoy nerviosa», admitió Teresa cuando Daniel abrió la puerta. «Es normal», respondió Daniel, y entonces, sin pensar, añadió. «¿Quieres que te acompañe?» Teresa lo miró sorprendida. «¿Acompañarme a la guardería?» «Sí, tengo la mañana libre. Puedo llevaros en coche». Era mentira. Tenía 2 reuniones programadas que había cancelado específicamente para esto, pero no lo mencionó. Teresa dudó. «No quiero tomar su tiempo, señor Velasco». «No estás tomándolo», dijo Daniel. «Estoy ofreciéndolo. Hay una diferencia». El viaje a la guardería fue silencioso. Elena iba en el asiento trasero, en una silla de coche que Daniel había comprado e instalado el día anterior después de ver un tutorial en YouTube. Teresa miraba por la ventana, mordiéndose el labio. «¿Y si llora todo el día?», preguntó de repente. «¿Y si no le gusta? ¿Y si las cuidadoras no la tratan bien?» «Entonces la sacas», respondió Daniel simplemente. «Y buscamos otra opción».
El buscamos salió natural, como si fuese un hecho, como si esto fuese responsabilidad de ambos. Cuando llegaron a la guardería Arcoíris, Daniel aparcó el coche pero no salió. Inmediatamente, Teresa dijo antes de que ella abriese la puerta: «Va a salir todo bien, Elena, va a estar bien. Y si algo sale mal, yo voy a estar aquí». Teresa lo miró con los ojos brillantes. «Gracias, señor Velasco, por todo», Daniel asintió. Y mientras veía a Teresa sacar a Elena del coche, mientras veía a esa pequeña familia de dos enfrentar un nuevo capítulo juntas, se dio cuenta de algo fundamental. Ya no estaba ayudando porque podía, estaba ayudando porque quería. Porque en algún momento de la última semana, esas dos personas habían dejado de ser simplemente su empleada del hogar y su hija. Habíanse convertido en algo más. Algo que Daniel aún no sabía nombrar, pero algo que, por primera vez en la vida, no tenía miedo de descubrir. 3 semanas después de que Elena comenzase en la guardería, Daniel se descubrió haciendo algo que nunca había hecho antes: salir de la oficina a las 5 de la tarde. No a las 7, no a las 8. No después de revisar el último correo electrónico y confirmar el último número. A las 5 en punto. Sus socios lo miraban como si hubiese perdido la cabeza. Ricardo incluso le preguntó directamente si estaba enfermo. «No», respondió Daniel simplemente, «solo tengo otros compromisos». No explicó que esos compromisos consistían en llegar al ático antes de que Teresa buscase a Elena en la guardería, solo para tener media hora con la bebé, antes de que se fuesen. No mencionó que esa media hora se había convertido en la parte del día que más esperaba, que era más importante que cualquier reunión, que cualquier cierre de acuerdo, que cualquier ganancia financiera, porque sus socios no entenderían. Y honestamente, Daniel también no estaba seguro de entender completamente. Ese viernes, cuando llegó al ático, encontró a Teresa sentada en el salón, Elena en brazos. La bebé tenía la cara roja y lágrimas corriendo por las mejillas, llorando con esa intensidad desesperada que solo los bebés consiguen. «¿Qué pasó?», preguntó Daniel inmediatamente, dejando caer su maletín y acercándose. «Le están saliendo más dientes», explicó Teresa, meciendo a Elena con movimientos suaves. «Está sufriendo mucho hoy. No quiso comer en la guardería, no durmió siesta. Está exhausta, pero no consigue dormir por el dolor». Daniel vio el agotamiento en el rostro de Teresa, las ojeras bajo sus ojos, la tensión en sus hombros. «¿Cuánto tiempo lleva llorando?». «1 hora», admitió Teresa. «He intentado todo. El gel para las encías, el mordedor helado, mecerla, cantarle. Nada funciona». Elena vio a Daniel y extendió los brazos hacia él, aún llorando, pero claramente queriendo que la cogiese en brazos. «¿Puedo?», preguntó Daniel. Teresa asintió, pasándole a la bebé con cuidado. Daniel la sostuvo contra su pecho, sintiendo cómo temblaba con cada sollozo. «Shh», murmuró, comenzando a caminar lentamente por el salón. «Ya sé, pequeña, duele, ¿verdad?». Elena se agarró a su camisa, presionando la carita caliente contra su cuello. El llanto no cesó inmediatamente, pero sí disminuyó un poco. Daniel continuó, caminando, meciéndola ligeramente a cada paso, murmurando palabras sin sentido, solo para que ella escuchase su voz. «Funciona», observó Teresa con sorpresa. «Le gusta cómo lo haces». «No estoy haciendo nada diferente», respondió Daniel. Pero eso no era completamente verdad. Había estado leyendo artículos sobre desarrollo infantil, libros sobre cuidado de bebés, foros donde padres compartían experiencias. Se sentía ridículo haciendo eso, como si estuviese estudiando para un examen sobre una materia que nunca había cursado. Pero quería saber. Necesitaba saber. Después de 15 minutos caminando y meciendo, Elena finalmente se calmó. Su respiración se hizo más profunda, más regular. Daniel sintió cuando el peso de su cuerpo quedó completamente laxo contra él. Estaba durmiendo. «¿Eres mágico?», susurró Teresa con admiración. «No soy mágico», respondió Daniel en voz igualmente baja. «Solo soy persistente». Se sentó cuidadosamente en el sofá, manteniendo a Elena contra su pecho. Teresa se sentó a su lado y por primera vez desde que Daniel la conocía,
Se recostó contra el respaldo del sofá, con un suspiro de alivio. Gracias, dijo simplemente. De nada. Hubo un silencio cómodo. Elena dormía profundamente, ocasionalmente soltando esos suspiros pequeños que los bebés hacen. Daniel podía sentir su corazón latiendo contra su pecho. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Teresa después de un tiempo. Claro. ¿Por qué nunca se casó? Nunca quiso tener hijos. La pregunta lo pilló por sorpresa. Daniel miró hacia el ventanal, viendo cómo el atardecer pintaba el cielo de Madrid de naranja y rosa. Hubo alguien, dijo finalmente. Hace años. Se llamaba Valeria. Estuvimos juntos casi 3 años. Teresa esperó en silencio, dándole espacio para continuar. Ella quería casarse, quería hijos, quería construir una vida juntos. Daniel hizo una pausa. Y yo dije que no estaba listo, que necesitaba enfocarme en mí, carrera primero, que había tiempo para eso después. Apretó ligeramente el abrazo sobre Elena, como si necesitase anclarse a algo tangible. Ella esperó 1 año, después otro. Y finalmente me dio un ultimátum. O nos comprometíamos de verdad, o terminábamos. ¿Y qué eligió?, preguntó Teresa suavemente. Elegí mi carrera, respondió Daniel. Dije que no podía darle lo que ella quería, que no estaba hecho para esa vida. Sonrió amargamente. Ella se casó 2 años después. Tiene 3 hijos ahora. Vive en el norte con su marido, que es profesor de literatura. La vi una vez en Facebook. Parece feliz. ¿Se arrepiente? Daniel pensó en esa pregunta durante mucho tiempo. Me arrepiento de haberla lastimado, dijo finalmente. Pero no me arrepiento de la decisión, porque tenía razón. En aquel momento yo no estaba hecho para esa vida. No sabía cómo ser que ella necesitaba. Miró a Elena durmiendo en sus brazos. Pero ahora me pregunto si el problema no era que no estaba hecho para eso, sino que tenía mucho miedo de intentarlo. Teresa no dijo nada por un momento. Entonces gentilmente comentó: no parece tener miedo ahora. No, confirmó Daniel. Te veo con Elena y no veo miedo. Veo a alguien que está aprendiendo a amar sin condiciones, sin expectativas, sin control. Daniel sintió que algo en su garganta se apretaba. No sé si es amor, dijo con voz ronca. No sé qué es esto que siento. Yo sé, respondió Teresa. Es exactamente lo que sentí la primera vez que sostuve a Elena. Ese momento de terror absoluto, mezclado con una certeza inexplicable de que haría cualquier cosa para protegerla, cualquier cosa para verla feliz. Hizo una pausa. Eso es amor, Daniel. Aunque nunca lo haya sentido antes, Daniel no supo qué decir, así que simplemente se quedó allí sentado, sosteniendo a Elena, mientras el sol se ponía completamente sobre Madrid. Y por primera vez, en su vida adulta, no pensó en el trabajo, no pensó en las inversiones pendientes, no pensó en los números que necesitaba revisar o en las llamadas que debía devolver. Solo pensó en el peso calentito de esa bebé contra su pecho y en la mujer sentada a su lado, que lo veía con una comprensión que nadie más había tenido. Teresa dijo de repente: «Sí, deja de llamarme señor Velasco, solo Daniel. Llámame Daniel». Teresa lo miró sorprendida. «No sé si puedo. Sería muy informal. Por favor», la interrumpió Daniel. Y había algo en su voz, algo vulnerable, honesto, que hizo que Teresa asintiera lentamente. «Está bien, Daniel». El nombre sonó diferente en sus labios, más íntimo, más real, como si al usar su nombre de pila, Teresa hubiese cruzado una línea invisible que los separaba en jefe y empleada, convirtiéndolos en algo más, en amigos tal vez, o en algo que Daniel aún no sabía definir. Elena se movió ligeramente, frunciendo la nariz, pero sin despertar. «Debería llevarla a casa», dijo Teresa con pesar. «Ya es tarde y necesita dormir en su cuna». «Quedaos», dijo Daniel antes de poder detenerse. Teresa parpadeó. «¿Qué?» «Quedaos esta noche», repitió Daniel. «Tengo habitaciones de sobra. Elena está durmiendo. Si la mueves ahora, probablemente se despierte y vuelva a llorar. Además, tú estás exhausta, Daniel». «No puedo». «Puedes», la interrumpió Daniel.
Tienes ropa aquí de cuando limpiabas. Puedes ducharte, descansar. Y mañana es sábado, así que no hay prisa. Vio la duda en los ojos de Teresa. Solo estoy ofreciendo un lugar para dormir. Nada más. Para que las dos podáis descansar de verdad. Teresa miró a Elena, después a Daniel, después de vuelta a su hija. ¿Es seguro? Completamente. Así fue como, por primera vez desde que Daniel compró ese ático, hubo otras personas durmiendo bajo su techo. Instalaron a Elena en el cuarto de juegos, usando la cuna de viaje. Teresa se duchó y vistió una de las camisetas de Daniel, que le quedaba enorme. Y cuando ambos se aseguraron de que Elena estaba profundamente dormida, se sentaron en la cocina de diseño con té caliente, hablando en voz baja sobre nada y todo. Teresa contó sobre su infancia en el pueblo, sobre su madre que vendía dulces en el mercado local, sobre su hermana que siempre fue la responsable mientras Teresa soñaba con algo más grande en la capital. Daniel contó sobre sus padres, que nunca entendieron por qué eligió las finanzas en el lugar de la empresa familiar de construcción en Castilla. Sobre su hermano, que se fue a Berlín buscando libertad. Sobre años construyendo un imperio profesional mientras dejaba que su vida personal se marchitase por negligencia. No suena como una vida feliz, observó Teresa. No lo era, admitió Daniel, pero era segura, previsible. Miró hacia el pasillo donde Elena dormía. Y ahora, nada es previsible. Y extrañamente, es la primera vez en años que me siento vivo de verdad. Teresa sonrió. Bienvenido al caos de vivir. ¿Realmente siempre es así? Preguntó Daniel. ¿Tan aterrador y tan hermoso al mismo tiempo? Siempre, confirmó Teresa. Desde el momento en que Elena nació, mi vida dejó de ser mía. Cada decisión la tomo pensando en ella. Cada sacrificio vale la pena si la veo sonreír. Sus ojos se suavizaron. Y sí, es aterrador porque nunca sabes si lo estás haciendo bien. Pero también es el propósito más claro que he tenido nunca. Daniel absorbió esas palabras. Propósito. Nunca había pensado en su vida en esos términos. Había pensado en metas, en objetivos, en indicadores de éxito. Pero propósito era diferente. Era más profundo, más significativo. Creo que te envidio, dijo suavemente. Teresa lo miró sorprendida. ¿Envidiarme? Pero usted tiene todo. Dinero, éxito, libertad. Tengo cosas, la corrigió Daniel. Pero tú tienes a alguien que da sentido a todo eso. Alguien por quien valdría la pena levantarse cada mañana, incluso si perdieses todo lo resto. El silencio que siguió fue denso de significado. Teresa lo miró de una manera que Daniel no supo interpretar. Había algo en sus ojos, algo que lo hizo sentirse expuesto y visto al mismo tiempo. Daniel dijo finalmente: ¿por qué hace todo esto realmente? No solo el aumento o la guardería. Esto. Dejarnos quedar, cuidar a Elena, hablar conmigo como si yo fuese... Se detuvo. ¿Como si fueses mi igual? Sí, porque lo eres, completó Daniel. Y porque se detuvo, buscando las palabras correctas. Porque vosotras dos me recordasteis que había olvidado cómo vivir, que había confundido existir con vivir, y que tal vez no sea demasiado tarde para aprender la diferencia. Los ojos de Teresa brillaron con lágrimas. No es demasiado tarde, susurró. Y en ese momento, sentados en la cocina a medianoche, mientras Elena dormía en el cuarto de al lado, algo cambió entre ellos. Algo fundamental y permanente. La mañana siguiente llegó con luz dorada, filtrándose por los ventanales del ático. Daniel se despertó más temprano de lo habitual, no por la alarma ni por hábito, sino porque escuchó risas suaves viniendo de la cocina. Se levantó, se puso una camiseta y caminó descalzo hacia el sonido. Lo que encontró lo dejó completamente inmóvil en el marco de la puerta. Teresa estaba junto a la vitrocerámica preparando huevos revueltos, tarareando una canción suave. Elena estaba en la trona nueva, la que Daniel había comprado, pero nunca había visto usar, golpeando la bandeja con ambas manos y riendo cada vez que hacía ruido. La luz de la mañana las bañaba ambas, creando una escena tan perfecta, tan llena de vida, que Daniel sintió que algo en su pecho se expandía dolorosamente.
Buenos días, dijo Teresa al verlo, con una sonrisa tímida. Vestía la camiseta que él le había prestado la noche anterior, que le llegaba hasta medio muslo, y tenía el pelo recogido en una coleta desordenada. Nunca la había visto así. Tan relajada, tan enjasa. Buenos días, respondió Daniel acercándose. Elena lo vio y soltó un grito de alegría, extendiendo los brazos. Daniel se inclinó y la besó en la frente antes de sentarse a su lado. Fue un gesto automático, natural, como si lo hubiese hecho 1000 veces antes. Solo cuando vio la expresión en el rostro de Teresa, se dio cuenta de lo que había hecho. Perdón, dijo rápidamente. No debía haber. No, lo interrumpió Teresa con voz suave. Está bien. Le gustas. Y tú, se detuvo, como si no estuviese segura de si debía continuar. Y a mí también me gusta ella, terminó Daniel. Las palabras salieron antes que pudiese detenerlas, y en el momento en que las dijo, supo que eran verdad. Teresa dejó la espátula y se giró completamente hacia él. Daniel, yo, lo sé, dijo él. Sé que esto es complicado. Sé que técnicamente eres mi empleada y que hay toda una dinámica de poder problemática aquí. Sé que, probablemente debería mantener distancia profesional. Se pasó una mano por el pelo, frustrado. Pero no puedo seguir fingiendo que esto es solo ayudar a alguien que lo necesita. Porque dejó de ser eso hace semanas. Teresa lo miraba con los ojos muy abiertos, sin decir nada. Pienso en vosotras todo el tiempo, continuó Daniel. En el trabajo, en reuniones, cuando debería estar concentrado en números y proyecciones. Pienso si Elena durmió bien, si comió lo suficiente en la guardería, si tú descansaste lo necesario. Pienso en llegar a casa solo para veros. Se detuvo, mirándola directamente a los ojos. Y ayer, cuando pedí que os quedaseis, no fue solo porque Elena necesitaba dormir. Fue porque no quería que os fueseis. Porque por primera vez en años, este lugar se sintió como un hogar. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Teresa. No puedo creer que esto esté pasando, susurró. Hace un mes estaba escondiendo a mi hija en un cuarto de la colada, rogando que no llorase para no perder mi empleo. Y ahora estás parada en mi cocina llorando, mientras yo confieso que me enamoré de ti y de tu hija, terminó Daniel con una sonrisa trémula. Sí. Soltó una risa que era mitad sollozo. La situación es bastante surrealista. No sabes lo que estás diciendo, dijo Teresa. Soy madre soltera. Tengo deudas. Vivo en una habitación alquilada del tamaño de tu cuarto de juegos. No tengo nada para ofrecerte. Tienes todo para ofrecerme, la corrigió Daniel, levantándose y acercándose a ella. Me ofreciste una razón para vivir en lugar de solo existir. Me mostraste lo que significa tener propósito. Me enseñaste que control no es lo mismo que en felicidad. Tomó su rostro entre las manos con infinita ternura. Y me diste oportunidad de amar sin miedo. Tengo tanto miedo, admitió Teresa. ¿De qué? De que esto sea temporal, de que te despiertes un día y te des cuenta de que cometiste un error, de que Elena y yo seamos solo una fase, algo que necesitabas para llenar un vacío. Y que cuando ese vacío se llene con otra cosa, no nos necesites más. Daniel negó con la cabeza firmemente. Teresa, mírame. Usó los pulgares para limpiar las lágrimas de sus ojos, haciendo que lo mirase. Tengo 36 años. Pasé toda mi vida adulta evitando exactamente esto. Evitando sentir, evitando comprometerme, evitando cualquier cosa que pudiese hacerme vulnerable. Sus manos temblaban ligeramente sobre el rostro de Teresa. Y sí, vosotras, llenasteis un vacío, pero no uno que pueda ser llenado con otra cosa. Es un vacío con forma específica, con la forma de una bebé que me roba las corbatas y una mujer que me hace querer ser mejor de lo que soy. Esto no es temporal. Esto es lo más permanente que he sentido en la vida. Teresa cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayesen libremente. No sé cómo hacer esto. No sé cómo tener una relación real. Mi única experiencia terminó con el padre de Elena abandonándome, y la mía terminó con Valeria dejándome porque tenía mucho miedo de comprometerme, respondió Daniel. Entonces, ninguno de los dos sabe lo que está
haciendo. Pero podemos aprender juntos. Limpió las lágrimas de Teresa con los pulgares, haciendo que lo mirase. ¿Qué me dices? ¿Quieres intentar? Teresa lo miró durante un largo momento. Daniel podía ver el conflicto en sus ojos, el miedo luchando contra la esperanza. Y entonces, lentamente, ella asintió. Sí, susurró. Quiero intentar. Daniel sintió que el alivio lo inundaba tan completamente que casi lo mareó. Se inclinó, rozando su frente contra la de Teresa. Gracias, murmuró, por darme esa oportunidad, por confiar en mí. Elena escogió ese momento para soltar un grito impaciente, claramente aburrida, de haber sido ignorada durante toda la conversación emotiva. Ambos rieron, rompiendo la tensión. Daniel se acercó a la trona y levantó a Elena en brazos. ¿Celosa, pequeña?, preguntó con cariño. Elena respondió agarrando su nariz con ambas manos. Teresa los miró a ambos y su expresión se suavizó completamente. Ella te ama, dijo. Yo la amo, respondió Daniel, sin dudar. Entonces miró a Teresa con esos ojos oscuros, llenos de algo tan honesto que la dejó sin aliento. Y te amo a ti. Teresa se cubrió la boca con ambas manos, intentando contener un sollozo. Yo también te amo, consiguió decir. No sé cuándo pasó exactamente. Si fue cuando compraste todos esos juguetes, o cuando te quedaste despierto toda la noche, investigando sobre bebés, o cuando dijiste mi nombre por primera vez sin el señor adelante. Pero pasó, y es real. Daniel cerró la distancia entre ellos con Elena, aún en brazos, y besó a Teresa, suavemente. Fue un beso dulce, prometedor, lleno de todas las cosas que ninguno de los dos sabía cómo decir con palabras. Elena, atrapada entre ellos, soltó una risita y aplaudió, como si entendiese exactamente lo que estaba pasando. Cuando se separaron, Teresa preguntó, ¿y ahora? Ahora, dijo Daniel, dejamos que los huevos se quemen mientras desayunamos. Cereales junto con Elena. Después, tal vez vamos al Parque del Retiro, o nos quedamos aquí jugando en el salón, o simplemente existimos juntos, sin planos, perfectos, sin control absoluto. Sonrió. Solo nosotros tres, descubriendo cómo funciona esto. Suena aterrador, admitió Teresa. Suena perfecto, corrigió Daniel. Y mientras Teresa apagaba la vitrocerámica y salvaba los huevos medio quemados, mientras Elena reía en los brazos de Daniel, mientras los tres se acomodaban en la mesa del desayuno como si fuese la cosa más natural del mundo, Daniel Velasco finalmente entendió lo que había estado buscando toda la vida sin saberlo. No era éxito, no era dinero, no era control o perfección en un ático de Madrid. Era esto. Era amor, familia, propósito. Y el coraje de aceptar que la mejor versión de su vida nunca estuvo en sus planes perfectamente trazados. Estaba en lo inesperado, en lo incontrolable, en lo absolutamente real.